Déjenme ser honesto con ustedes. Hay algo que me ha estado quitando el sueño y que me molesta profundamente. Como físico teórico, he pasado décadas analizando las leyes que rigen el cosmos, y la realidad es que la nostalgia de las misiones Apollo esconde un desierto de muerte absoluta. Ustedes ven, hay algo que me ha estado inquietando sobre nuestra supuesta expansión lunar. Con tecnología 1000 veces superior a la de 1969, el silencio de una base permanente es ensordecedor. La razón no es política, es física pura y dura. Estamos ante un callejón sin salida biológico que nadie se atreve a confesar. Por favor, díganme desde qué ciudad y en qué horario están viendo este video. La mayoría de las personas observan la Luna, y ven un destino cercano, una extensión natural de nuestra soberanía terrestre. Sin embargo, cuando dejas de mirar las fotografías retocadas de la NASA, y empiezas a mirar las pizarras de los ingenieros de propulsión, la ilusión se desintegra por completo. La ficción nos ha vendido un sueño de proximidad que la física simplemente no permite. La realidad es que la Luna no es el siguiente paso lógico, es una anomalía energética que nos humilla cada vez que intentamos conquistarla con nuestra tecnología actual. Hablemos de la tiranía de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. En la Tierra, si te sientes abrumado, puedes salir a caminar. Puedes sentir el viento o ver el horizonte. En la Luna, salir significa un ritual de 2 horas, para ponerse un traje rígido y pesado, solo para enfrentarse a un desierto gris de muerte donde un error de 1 milímetro en un sello de goma, significa que tus pulmones servirán instantáneamente. Esta claustrofobia se ve agravada por el silencio. En la Luna no hay atmósfera, lo que significa que el sonido no se propaga fuera de tu traje. Es un silencio geológico, absoluto, un silencio que ha durado miles de millones de años. Dentro de la base, sin embargo, el ruido es incesante. El zumbido constante de los ventiladores del sistema de soporte vital, el traqueteo de las bombas de agua, el chirrido de los depuradores de dióxido de carbono, es un ruido que te recuerda cada segundo que, si ese sonido se detiene, mueres en minutos. Ese ruido blanco se convierte en un martillo psicológico que erosiona la cordura, creando un estado de hipervigilancia constante. No puedes relajarte porque tu cerebro sabe que estás a un fallo mecánico de la asfixia. Hablemos ahora de la dinámica social en este entorno de olla a presión. La historia de las estaciones de investigación en la Antártida o de los submarinos nucleares nos da pistas sombrías. Esta no es una sugerencia, es una ley fundamental del universo que dicta que para mover masa en el espacio necesitas combustible. Pero ese combustible también tiene masa, lo que requiere aún más combustible para ser transportado. Para sacar un solo kilogramo de carga útil de la gravedad de la Tierra, y posarlo con suavidad sobre el regolito lunar, el gasto de energía es exponencial. No es como conducir un camión de suministros a través de un continente. Es más parecido a intentar alimentar una colonia en el fondo más profundo del océano, utilizando únicamente dardos disparados desde un cañón a 10 kilómetros de distancia. Cada gramo de comida, cada gota de agua y cada centímetro cúbico de oxígeno que un astronauta consume en la Luna cuesta literalmente su peso en oro debido al combustible necesario para transportarlo. A esto lo llamamos delta 5, el cambio de velocidad necesario para realizar maniobras orbitales. La física nos dice que la Luna no está a la vuelta de la esquina. Energéticamente se encuentra en una cima casi inalcanzable. Cuando hablamos de la distancia a la Luna cometemos el error de medirla en kilómetros. Pero en el espacio, los kilómetros son una unidad de medida irrelevante. Lo que importa es el pozo de gravedad. La Tierra es un pozo profundo, y salir de él requiere una cantidad de energía que la mayoría de la gente no puede conceptualizar. En espacios confinados y bajo un estrés extremo, las pequeñas manías de tus compañeros se convierten en disparadores de odio. La forma en que alguien mastica, su tono de voz, el olor de su piel. En la Luna, no hay un equipo de rescate que pueda llegar en horas, si las cosas se ponen feas. Si surge un conflicto violento, o un brote de psicosis, estás atrapado con el agresor, en un espacio del que no puedes huir. La NASA y otras agencias temen profundamente la psicosis de confinamiento, un estado donde la realidad comienza a fracturarse debido a la falta de estímulos naturales y al aislamiento social. A esto debemos sumar el factor del retraso en la comunicación. La Luna está a unos 380.000 kilómetros. Eso significa que cualquier señal de radio tarda aproximadamente 1.3 segundos en llegar, y otro tanto en volver, un retraso total de casi 3 segundos. Parece poco, pero es suficiente para destruir la naturaleza de la conversación humana.
No puedes tener una charla fluida con tu familia en la Tierra. No hay espontaneidad. Cada interacción se convierte en una serie de monólogos entrecortados. Ese pequeño retraso es un recordatorio constante de que estás solo, de que la humanidad es un eco distante. Con el tiempo, los colonos lunares dejarían de sentirse parte de la Tierra. Una vez que estás en órbita, todavía tienes que luchar contra la inercia para llegar a la Luna, y, lo más difícil de todo, frenar. Frenar en el vacío requiere tanto esfuerzo como acelerar. No hay atmósfera que te ayude a reducir la velocidad mediante la fricción, como ocurre al regresar a la Tierra. Cada gramo de combustible que necesitas para aterrizar en la Luna tuvo que ser transportado desde la superficie terrestre, lo que a su vez, requirió más combustible para ser elevado. Es una espiral de ineficiencia que la ingeniería actual simplemente no puede resolver, sin un avance fundamental que no está en el horizonte. La escala del problema es tan vasta que hace que nuestros mayores logros tecnológicos parezcan juguetes. Compare usted un smartphone moderno con la potencia de cálculo de las misiones Apollo y se sentirá orgulloso. Pero compare la densidad energética de nuestros combustibles químicos con la profundidad del pozo gravitatorio terrestre y sentirá una insignificancia absoluta. Estamos tratando de cruzar un océano de energía con una balsa de madera. La NASA y las agencias privadas hablan de bases permanentes, pero omiten el costo de mantenimiento logístico. Una base lunar requeriría un flujo constante de suministros, que simplemente no es sostenible. No hay retorno de inversión que justifique el gasto de miles de millones de dólares para enviar botellas de agua a un desierto radiactivo. Se sentirían como náufragos en una isla de roca muerta, viendo ese pequeño punto azul en el cielo que contiene todo lo que alguna vez amaron, pero que es tan inalcanzable como un sueño. La visión misma empieza a fallar. Existe una condición llamada síndrome neuroocular asociado al espacio. En baja gravedad, los fluidos corporales se desplazan hacia la cabeza, aumentando la presión intracraneal. Esto aplasta la parte posterior de los globos oculares, alterando la retina y dañando el nervio óptico. Muchos astronautas regresan con la visión permanentemente dañada. En la Luna los colonos estarían perdiendo la vista lentamente mientras sus huesos se deshacen y sus mentes se desmoronan. No estamos diseñados para esto. El cerebro humano necesita el ciclo circadiano de 24 horas, la luz solar real que regula nuestras hormonas y nuestra estabilidad emocional. En la Luna, el día y la noche duran 14 días terrestres cada uno. Vivir en una noche de 2 semanas a menos de 170 grados bajo cero, confiando en baterías que podrían fallar, es una receta para el colapso del sistema nervioso. El mito de la colonización lunar nos vende la idea de pioneros valientes expandiendo la frontera, pero la realidad técnica nos dice que serían más bien prisioneros biológicos. Estarían atrapados en un ciclo de mantenimiento constante de máquinas que el regolito intenta destruir, mientras sus propios cuerpos se convierten en extraños. Esta diferencia de escala es aterradora, y es lo que separa a los soñadores de los que realmente entienden la arquitectura del cosmos. Si usted es de los que prefiere la frialdad de los datos reales por encima del marketing vacío, considere suscribirse a este canal. Aquí no nos interesan las fantasías, solo los números crudos que definen nuestro lugar en el universo. La realidad es sombría. No estamos ante un problema de voluntad política o de presupuesto, sino ante un callejón sin salida logístico. La Luna es una fortaleza protegida por las leyes de la termodinámica, y nosotros, con nuestros cuerpos de agua y carbono, somos intrusos que no han sido invitados. Mientras el público imagina cúpulas de cristal y ciudades brillantes, los ingenieros se enfrentan a la realidad de que la Luna es técnicamente una cámara de tortura geológica. El choque entre nuestra arrogancia tecnológica y la humildad de nuestra biología es total. Hemos construido máquinas increíbles, pero no podemos cambiar la masa de un átomo ni la fuerza de la gravedad. Esta humillación matemática es la razón por la que, después de medio siglo, las huellas en el polvo lunar siguen siendo solo eso, huellas de una visita efímera y no los cimientos de una civilización. La humanidad no está preparada para la Luna porque la Luna no es un lugar para la vida, es un recordatorio de nuestras limitaciones físicas más brutales. Es el débito técnico-biológico en su máxima expresión. Estamos tratando de forzar una pieza cuadrada en un agujero redondo, y la pieza cuadrada es nuestra propia naturaleza humana. La NASA sabe que el costo de mantener a un ser humano vivo y cuerdo en la Luna durante años es exponencialmente mayor que cualquier beneficio que puedan obtener.
No se trata solo de comida y oxígeno, se trata de la infraestructura necesaria para simular una Tierra que la Luna rechaza activamente. Al final del día, el factor humano revela la verdad que el marketing espacial prefiere ignorar. La Luna no es un hogar, es un desierto hostil que nos despoja de nuestra humanidad átomo por átomo. No somos exploradores en ese escenario, somos pacientes en una unidad de cuidados intensivos que se extiende por todo un satélite. La pregunta que nadie quiere responder es ¿cuánto tiempo puede resistir la mente humana antes de que el aislamiento y la fragilidad del cuerpo rompan el espíritu de esos supuestos colonos? La realidad es que la Luna no es para nosotros, al menos no en nuestra forma biológica actual. Intentar vivir allí es intentar ganar una guerra contra la física y la biología que ya hemos perdido antes de despegar. El silencio absoluto y la soledad radical pueden quebrar incluso a la mente más entrenada. Cada vez que miramos hacia arriba, lo que vemos no es un trampolín hacia las estrellas, sino una advertencia de que el cosmos no tiene ninguna obligación de ser hospitalario con nuestra especie. El verdadero horror no es lo que hay en la Luna, sino la imposibilidad matemática de permanecer en ella. Olviden las imágenes románticas de los astronautas saltando con ligereza sobre una superficie plateada. Olviden la idea de la Luna como un refugio o un nuevo hogar. Lo que la NASA y las agencias espaciales rara vez enfatizan en sus campañas de relaciones públicas es que la Luna no es un mundo, es una cámara de tortura geológica diseñada por la física para desmantelar cualquier rastro de vida biológica. Si usted pusiera un pie allí, no se enfrentaría solo al vacío o al frío, se enfrentaría a un enemigo que no puede ver, que no puede esquivar y que está destruyendo su cuerpo a nivel molecular desde el primer segundo de exposición. Estamos hablando del regolito lunar, el villano invisible que convierte el sueño espacial en una pesadilla de horror corporal. Usted debe entender que el polvo en la Tierra es el resultado de miles de millones de años de erosión por agua y viento. Aquí, las partículas se golpean entre sí, se desgastan y terminan teniendo bordes redondeados, casi inofensivos. Imagina por un momento que estás allí, sabiendo que cada gramo de aire que respiras ha pasado 1000 veces por una máquina, y que no hay nadie en millones de kilómetros que pueda ayudarte si algo sale mal. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total en una caja de metal enterrada, donde el único paisaje es el gris eterno, y el único sonido es el zumbido de tu propia supervivencia? Comparte tu estrategia mental abajo, si es que crees que existe alguna forma de mantener la cordura en el vacío. Pero ahora debemos alejarnos de las células y de los huesos por un momento. Salgamos del vacío implacable del espacio y regresemos a la Tierra, al lugar donde se firman los cheques, se diseñan las políticas, y se deciden los destinos de las naciones. Es aquí donde el sueño de la Luna se estrella contra el muro más duro de la física aplicada, la logística económica y el agotamiento de nuestra propia capacidad tecnológica. Bienvenidos al paradoxo logístico, el baño de agua fría de la realidad financiera que los entusiastas del espacio prefieren ignorar, mientras miran representaciones artísticas de ciudades blancas bajo el cielo negro. La realidad es cínica y brutal. Para mantener una presencia humana permanente en la Luna, no necesitamos solo valentía, necesitamos una cadena de suministro que desafía la lógica de nuestra economía global actual. En la Luna no hay atmósfera. No hay lluvia. No hay viento. El regolito lunar es el resultado de eones de impactos de micrometeoritos, que han pulverizado la roca en partículas microscópicas que jamás han conocido la erosión. Esto significa que cada grano de polvo lunar es, técnicamente, un fragmento de vidrio volcánico con aristas tan afiladas como un bisturí, y una dureza que rivaliza con el diamante. Imagine vivir dentro de la bolsa de una aspiradora industrial, llena de fragmentos de vidrio molido y lija de metal. Ese es el aire que intentará filtrar, esa es la superficie que pisará, y ese es el material que se adherirá a cada centímetro de su existencia. El peligro no es solo mecánico, es electrostático. Debido al bombardeo constante de radiación solar, estas partículas de vidrio están cargadas eléctricamente. No se quedan en el suelo. Flotan, se pegan a los trajes, trepan por las botas y buscan cualquier debilidad en los sellos de goma. Durante las misiones Apollo, los astronautas descubrieron con horror que este polvo devoraba el Kevlar. En apenas 3 días, el regolito lunar corroyó 3 capas de este material ultrarresistente en las botas de los exploradores. Imagine lo que le hace a la piel humana. Si este polvo entra en contacto con sus ojos, no sentirá una molestia.
Sentirá como miles de microcuchillas cortan su córnea de forma irreversible. Una base lunar no es una colonia, es un sistema en estado de emergencia constante, que requiere una transfusión incesante de recursos desde la Tierra. Un paciente en cuidados intensivos que nunca podrá respirar por sí mismo. Hablemos de la tiranía del costo. En el espacio, la moneda de cambio no es el dólar ni el euro, es el kilogramo, y la energía necesaria para moverlo a través del pozo de gravedad. Cada gramo de comida, cada litro de agua, y cada repuesto de metal que enviamos a la Luna, cuesta su peso en oro puro, solo en términos de combustible. Es la dictadura de la ecuación de Tsiolkovsky. Para poner un kilogramo de masa en la superficie lunar, necesitamos quemar decenas de kilogramos de combustible para salir de la Tierra, para entrar en órbita y para descender de forma segura. Enviar suministros a la Luna no es como un reparto coordinado de un camión de carga. Es como intentar alimentar a una colonia en el fondo del océano disparando dardos desde un cañón situado a 10 kilómetros de distancia. Si un solo dardo falla, si un solo lanzamiento se retrasa, la colonia muere. No existe un margen de error logístico en la Luna. No hay tiendas de repuestos, no hay ferreterías, y no hay forma de fabricar componentes complejos in situ con la tecnología que poseemos hoy. Si penetra en un sello de su traje, el polvo actuará como un abrasivo molecular que lijará sus articulaciones, hasta que el aire comience a escapar. Pero el verdadero horror comienza cuando usted regresa al módulo y se quita el casco. El regolito es tan fino y está tan cargado que es imposible de limpiar. Usted lo respirará. Inhalar regolito lunar es firmar una sentencia de muerte por una forma de silicosis aguda tan violenta que la medicina terrestre no tiene nombre para ella. Estas partículas no son inertes. Son químicamente reactivas. Al entrar en contacto con la humedad de sus pulmones, el polvo lunar comienza a quemar el tejido. Usted sentirá que sus pulmones se llenan de cemento y vidrio. Cada respiración será un acto de agonía, mientras las partículas cortan sus alvéolos y desencadenan una inflamación crónica que mutará sus células mucho antes de que el cáncer tenga tiempo de aparecer. No hay forma de sacarlo de ahí. Una vez que el polvo lunar entra en su sistema, usted es un hombre muerto caminando. Sin embargo, el polvo es solo el verdugo que puede ver bajo el microscopio. El segundo villano es aún más sutil y letal: la radiación ionizante. En la Tierra, tenemos la bendición de una magnetosfera global y una atmósfera densa, que actúa como un escudo contra el bombardeo incesante del cosmos. Aquí es donde debemos abordar una de las verdades más incómodas de nuestra era: la regresión tecnológica. A menudo escuchamos la pregunta retórica de por qué no hemos vuelto a la Luna si ya lo hicimos en 1969, con computadoras menos potentes que un reloj digital moderno. La respuesta es una bofetada de realidad industrial. Hemos desaprendido a hacer cosas grandes y audaces. El Saturno V no era solo un cohete, era el producto de un ecosistema industrial masivo y una voluntad política unificada que ya no existen. No es que hayamos perdido los planos, es que hemos perdido el conocimiento táctico, la red de proveedores especializados, y la cultura de ingeniería de riesgo que permitieron tal hazaña. Hoy, la burocracia ha reemplazado a la audacia. Los comités de seguridad y los análisis de riesgo infinito han reemplazado a los genios que calculaban trayectorias con reglas de cálculo. Hemos construido un sistema donde el fracaso no es una opción para aprender, sino una razón para cancelar un presupuesto de 10 años. Estamos atrapados en un ciclo de marketing espacial donde las empresas privadas prometen colonias para la próxima década para mantener sus acciones altas, mientras los ingenieros reales luchan con el hecho de que todavía no sabemos cómo mantener un sello de goma funcional después de 6 meses de exposición al polvo lunar. La Luna es un cuerpo desnudo y expuesto. Al no tener un escudo magnético, la superficie lunar es golpeada por rayos cósmicos galácticos y eventos de partículas solares que son, literalmente, balas subatómicas viajando a velocidades relativistas. Un residente lunar recibiría entre 400 y 900 milisieverts por año. Para que usted tenga una dimensión del desastre, eso es hasta 450 veces la dosis máxima permitida para un trabajador en una central nuclear en la Tierra. Vivir en la Luna es como entrar en un horno de microondas gigante configurado para un descongelamiento lento que dura décadas. Esta radiación no solo quema la piel, atraviesa el metal, atraviesa el hormigón, y atraviesa su cráneo. Una vez dentro, estas partículas chocan con las delicadas hebras de su ADN, y destruyen las puentes de hidrógeno.
Su código genético, el manual de instrucciones de su cuerpo, comienza a ser triturado. Sus células intentan repararse, pero los errores se acumulan. Sus órganos comenzarán a fallar uno a uno. Sus ojos desarrollarán cataratas precoces mientras la radiación cocina el cristalino. Sus intestinos, cuyas células se dividen rápidamente, serán los primeros en colapsar, provocando hemorragias internas que no podrán ser detenidas. Incluso sus máquinas le traicionarán. Los sistemas computacionales sufren un fenómeno llamado cambio de bit, o bit flipping. Un solo ion de alta energía puede golpear un microchip, y cambiar un 0 por un 1 en el código de navegación, o en el sistema de soporte vital. El mantenimiento es el asesino silencioso de cualquier proyecto lunar. Como mencionamos anteriormente, el regolito lunar actúa como una lija molecular. Imaginen el costo de mantener una base, donde cada junta, cada filtro de aire, cada panel solar, y cada traje espacial debe ser reemplazado constantemente, porque el polvo está triturando las superficies a nivel microscópico. Una base lunar requeriría un ejército de técnicos trabajando las 24 horas solo para evitar que la estructura se desintegre por la erosión mecánica y la radiación. ¿Quién paga esa cuenta? En el mundo real, los proyectos necesitan un retorno de inversión. Y aquí es donde la narrativa se desmorona. Muchos hablan del helio 3 como el combustible del futuro que salvará la economía terrestre. Pero la realidad técnica es que el helio 3 es una promesa para el siglo XXII, no para el XXI. Para extraer una cantidad significativa de este isótopo, tendríamos que procesar millones de toneladas de regolito, utilizando maquinaria que, como ya sabemos, sería destruida por ese mismo polvo en cuestión de semanas. El costo de extraer el recurso es órdenes de magnitud superior al valor del recurso mismo. La Luna, económicamente hablando, es un sumidero de dinero sin fondo. Además, nos enfrentamos al problema de la infraestructura crítica. Una base lunar no puede ser una simple lata de metal enterrada en el suelo. En un segundo, el sistema que controla su oxígeno podría decidir que usted ya no lo necesita. El hardware se degrada, el software se corrompe y la biología se desintegra. Estamos intentando enviar seres de carbono y agua a un entorno que odia la estructura molecular de la vida. La fragilidad del cuerpo humano en la Luna es absoluta. No estamos diseñados para existir allí. No somos solo visitantes inadecuados, somos químicamente incompatibles con ese satélite. La Luna no es un lugar para ser colonizado por humanos. Es un lugar donde la carne se convierte en una carga y los huesos en un residuo frágil. Cada minuto que un astronauta pasa en la superficie, su cuerpo está siendo desmantelado por una lija invisible y quemado por una luz que no puede ver. No hay heroísmo en esto, solo hay una degradación biológica sistemática que la NASA prefiere ocultar tras discursos de exploración y progreso. Cuando analizamos los datos técnicos, la conclusión es inevitable. La superficie lunar es un matadero de partículas. La idea de una base permanente es, con nuestra tecnología actual, una fantasía suicida. No estamos hablando de un desafío de ingeniería que se resuelve con más dinero o mejores cohetes. Estamos hablando de una barrera física impuesta por la naturaleza del universo. El cuerpo humano es demasiado blando, demasiado líquido y demasiado vulnerable para un mundo que es, en esencia, una piedra afilada y radiactiva flotando en el vacío. Para proteger a los humanos de la radiación ionizante y de los eventos de partículas solares, tendríamos que cubrir los módulos con al menos 5 metros de suelo lunar. Esto transforma a nuestros astronautas en ratas de túnel, viviendo en una oscuridad perpetua bajo toneladas de roca pulverizada. La logística necesaria para mover esa cantidad de tierra en un entorno de baja gravedad, donde las máquinas pierden tracción y los motores se sobrecalientan por la falta de atmósfera para disipar el calor, es una pesadilla de ingeniería que nadie ha resuelto todavía. Estamos diseñando castillos en el aire mientras ni siquiera podemos mantener una estación de investigación en la Antártida sin un puente aéreo masivo y constante. La burocracia moderna también juega un papel fundamental en este estancamiento. En la era de la misión Apolo, el objetivo era claro, y el mandato era absoluto. Hoy, la exploración espacial es un rehén de los ciclos electorales. Cada 4 u 8 años, las prioridades cambian, los presupuestos se reasignan, y los proyectos que llevan años de desarrollo son cancelados por una nueva administración, que quiere poner su propio nombre en un nuevo póster. Hemos reemplazado la ciencia pura por el espectáculo político. Se gastan miles de millones en consultorías y estudios de viabilidad que solo sirven para concluir lo que ya sabemos: que la física no se doblega ante los deseos de los políticos. Es una forma brutal de morir.
Es una muerte que ocurre átomo por átomo, mientras sus pulmones se llenan de vidrio, y su ADN se desmorona como un castillo de naipes. Sabiendo esto, sabiendo que la Luna no le ofrecerá una tumba digna sin una desintegración celular lenta y dolorosa, yo le pregunto a usted, ¿todavía se presentaría como voluntario para esta misión? ¿Vale la pena el sacrificio de su integridad biológica, por el simple hecho de poner una bandera en un desierto de muerte? Dígame lo que piensa en los comentarios. Quiero saber si la ambición humana es realmente más fuerte que el instinto de supervivencia más básico. Porque, desde mi perspectiva como ingeniero, lo que estamos planeando no es una colonización, es un martirio tecnológico. Aquí es donde la mayoría de los entusiastas del espacio cometen un error de juicio fundamental. Creen que la ingeniería es una escalera lineal donde cada peldaño nos acerca un poco más a la cima del progreso. Pero en la Luna, la ingeniería no es una escalera. Es un laberinto diseñado por un sádico donde cada pasillo que parece conducir a la salida nos devuelve al centro del problema. Entramos en lo que yo llamo el ciclo del sí pero. Es esa danza macabra donde cada solución tecnológica genera un problema logístico 3 veces más grande y 10 veces más costoso. Es una forma de parálisis por análisis que ha convertido a la NASA, y a otras agencias, en gigantes lentos, incapaces de competir con la velocidad de la degradación biológica que sufren sus propios astronautas. Es profundamente frustrante observar cómo el inmenso potencial de la humanidad se diluye en trámites administrativos, promesas de marketing vacías, y una lucha constante por presupuestos que terminan alimentando la burocracia, en lugar de la innovación real en metal y combustible. Estamos viendo cómo la brecha entre lo que la ciencia dice que es posible, y lo que la política permite que suceda, se hace cada vez más grande. Si ustedes como yo, sienten que es hora de dejar de lado el teatro político y enfocarnos en la verdad técnica y en los desafíos reales de la física para que podamos avanzar de verdad, dejen su apoyo con un like. Es fundamental que el realismo gane la batalla al ruido publicitario si queremos que la ciencia vuelva a ser la prioridad. La realidad es que la Luna no es un trampolín, es un callejón sin salida logístico bajo nuestras capacidades actuales. No tenemos una razón económica para estar allí, no tenemos la tecnología para sobrevivir allí a largo plazo, y hemos perdido la infraestructura industrial para llegar allí de manera sostenible. Es un rompecabezas de ingeniería fascinante y a la vez aterrador que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestra capacidad técnica. Si estás disfrutando de este análisis técnico profundo, y te interesa entender la realidad sin los filtros del optimismo comercial, verifica si estás suscrito a este canal. Tenemos muchos otros misterios de la física y la ingeniería para resolver juntos en este espacio de realismo implacable. Comencemos con la solución más popular en los renders de las agencias espaciales, los módulos inflables y las cúpulas de metal ligero. Algunos dicen que podemos simplemente llevar la tecnología de la Estación Espacial Internacional a la superficie lunar y desplegarla como si fuera una tienda de campaña de alta tecnología. Sí, es posible fabricar estas estructuras y aterrizarlas con una precisión asombrosa. Pero aquí aparece el primer muro infranqueable. Una estructura de este tipo en la superficie lunar es, esencialmente, un ataúd de radiación. Sin una atmósfera densa ni una magnetosfera global que desvíe los rayos cósmicos y los protones solares, estas latas de aluminio y polímeros son prácticamente transparentes para la radiación ionizante. Estar allí dentro es como vivir en una sala de rayos X que nunca se apaga. Un solo evento de partículas solares, una llamarada de clase media, cocinaría el ADN de los astronautas a través de las paredes de la base antes de que pudieran decir una oración. Estamos tratando de correr una maratón en un entorno que nos rompe las piernas antes de que podamos dar el primer paso. El costo de mantenimiento de una sola vida humana en la Luna podría alimentar y educar a miles en la Tierra, y mientras no exista una razón de peso que vaya más allá del orgullo nacional o la vanidad tecnológica, la Luna seguirá siendo lo que siempre ha sido, un desierto magnífico y letal que nos observa desde la distancia, recordándonos nuestras limitaciones. Al final, el mayor obstáculo para la conquista del espacio no es la falta de combustible o de cohetes, es la incapacidad de nuestra estructura socioeconómica para sostener una misión que no ofrece gratificación instantánea ni beneficios trimestrales. Somos una especie de corto plazo tratando de colonizar un entorno que exige una planificación de siglos. Y en ese desfase entre nuestra ambición y nuestra realidad logística es donde el sueño lunar muere cada vez que se intenta revivirlo con palabras en lugar de con soluciones físicas reales.
Llegamos ahora a un punto donde los números de empuje, las ecuaciones de transferencia orbital y los presupuestos de miles de millones de dólares dejan de ser el centro de la conversación. Debemos detenernos y mirar fijamente hacia el vacío, no para medir su presión, sino para cuestionar nuestra propia integridad. Entonces los ingenieros proponen la siguiente solución lógica. Dicen que debemos enterrar las bases. Sí, si cubrimos nuestros módulos con 5 metros de regolito lunar, el propio suelo actuará como un escudo masivo contra la radiación y los micrometeoritos. Pero esta solución exige el uso de maquinaria pesada. Necesitamos excavadoras, grúas y sistemas de transporte de tierras, en un lugar donde no hay una sola gota de lubricante que pueda sobrevivir. Recuerda lo que sabemos sobre el regolito. Es polvo de vidrio cargado estáticamente que se adhiere a todo. En el momento en que intentas operar una excavadora robótica en la Luna, ese polvo penetra en los sellos de los pistones hidráulicos, erosiona los rodamientos de los motores y destruye los paneles solares que alimentan la máquina. Para construir el refugio que nos proteja del entorno, tenemos que usar máquinas que son destruidas por ese mismo entorno en cuestión de días. Es una paradoja mecánica. Además, al enterrar la base, transformamos a los exploradores en ratas de túnel ciegas. Seres humanos viviendo en la oscuridad total, bajo el peso de un suelo que quiere devorar sus pulmones, lo cual nos lleva a un colapso psicológico que ninguna simulación en la Tierra ha podido replicar con éxito. Hablemos ahora de los escudos de agua. Algunos teóricos sugieren que, dado que el hidrógeno es un excelente moderador de neutrones, podríamos rodear las habitaciones con paredes dobles llenas de agua. Existe una frontera invisible que cruza el terreno de la ingeniería para adentrarse en la oscuridad de la ética pura. Cuando hablamos de establecer una presencia humana permanente en la Luna, ya no estamos discutiendo sobre ciencia ficción o hitos históricos. Estamos hablando de manera literal y cruda sobre el precio aceptable de la degradación humana. Quiero que piensen en esto con la frialdad de un cirujano y la profundidad de un filósofo. Si sabemos, con absoluta certeza técnica, que el cuerpo humano no puede mantener su homeostasis en un entorno de 1/6 de gravedad, es lícito enviar a personas allí por periodos prolongados. No estamos hablando de un riesgo de accidente, como una explosión en la plataforma de lanzamiento, estamos hablando de una certeza biológica de deterioro. Sabemos que sus corazones se encogerán, que sus huesos se volverán porosos como el coral, y que su código genético, el libro de instrucciones de su existencia, será reescrito por el bombardeo constante de radiación ionizante. En este contexto, el astronauta deja de ser un explorador para convertirse en un consumible biológico de una misión que el cuerpo humano nunca solicitó. Me pregunto a menudo si lo que estamos construyendo es un monumento al ingenio o un altar al sacrificio innecesario. Existe una disonancia moral profunda en el marketing de la colonización espacial. Sí, la física es impecable, y el agua detendría gran parte de la radiación. Pero aquí chocamos de frente con la tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky. El agua es pesada. Para elevar una cantidad de agua suficiente para proteger una base pequeña, necesitaríamos una flota de cohetes tan inmensa, que el costo superaría el Producto Interno Bruto de varias naciones pequeñas. Cada gramo de masa que quieres llevar a la Luna requiere una cantidad exponencial de combustible para salir de la Tierra. No es una cuestión de falta de dinero, es una cuestión de densidad energética. No tenemos motores lo suficientemente eficientes como para mover esos volúmenes de masa, sin que el cohete se convierta en una bomba de combustible de 1000 metros de altura que apenas puede levantar su propio peso. Otros ingenieros, más ambiciosos, proponen escudos magnéticos activos. Dicen que podemos generar una magnetosfera artificial alrededor de la colonia, usando bobinas superconductoras. Sí, teóricamente es posible desviar las partículas cargadas con un campo magnético potente. Pero la realidad de la ingeniería es que para mantener un campo de esa magnitud, necesitaríamos una fuente de energía constante y masiva. Estamos hablando de reactores de fusión nuclear compactos que aún no existen. Y aunque existieran, los reactores generan calor. En la Tierra, el calor se disipa por convección en el aire o por contacto con el agua. Nos venden la imagen de una ciudad resplandeciente bajo una cúpula, pero la física nos dicta que la única forma de sobrevivir es vivir enterrados como ratas de túnel bajo 5 metros de polvo tóxico y abrasivo. ¿Es esa la expansión de la conciencia humana que buscamos?
¿O es simplemente una forma de vanidad tecnológica donde estamos dispuestos a sacrificar la salud y la cordura de individuos específicos para alimentar un relato nacionalista o corporativo? Debemos ser honestos sobre el concepto de consentimiento informado. ¿Puede un astronauta realmente dar su consentimiento para una misión que garantiza que su sistema linfático fallará, y que su cerebro se verá inundado por residuos metabólicos que no pueden ser drenados correctamente en baja gravedad? ¿Es una misión de exploración, o es un suicidio asistido por la burocracia estatal? Al analizar el débito técnico biológico, nos damos cuenta de que la Luna no nos está pidiendo inteligencia, nos está pidiendo nuestra humanidad misma, a cambio de un puñado de helio 3 o una foto con una bandera. Esta es la razón por la que la narrativa oficial prefiere enfocarse en los cohetes y no en las células. Es mucho más fácil entusiasmar a las masas con el fuego de un motor que explicarles que estamos enviando a seres humanos a una cámara de tortura geológica donde cada respiración erosiona sus pulmones, y cada día los acerca a una falla orgánica sistémica. En la Luna, estamos en un vacío térmico. El calor no tiene a dónde ir. La base se convertiría rápidamente en un horno, ya que no hay atmósfera para absorber el exceso de energía térmica de los sistemas de soporte vital y de los escudos magnéticos. Para enfriar la base, necesitaría radiadores del tamaño de campos de fútbol, que a su vez son blancos perfectos para los micrometeoritos que viajan a 20 km por segundo. Si un solo grano de arena espacial perfora un tubo de refrigerante, todo el sistema colapsa en minutos. Aquí es donde el laberinto se vuelve más estrecho. Algunos sugieren que la solución es la fabricación en el lugar, o el uso de recursos in situ. Dicen que podemos usar láseres o microondas para sinterizar el regolito y construir ladrillos directamente en la Luna. Sí, suena a la solución definitiva, pero el proceso de sinterización requiere temperaturas de más de 1000 grados centígrados de manera continua. Para hacer esto a una escala que permita construir una base, necesitaríamos una infraestructura eléctrica que hoy no podemos ni siquiera imaginar en un entorno tan hostil. Además, el regolito no es un material de construcción uniforme. Su composición química varía, y es extremadamente abrasivo para las boquillas de impresión y los espejos de los láseres. Estamos creando mártires de la tecnología, no colonos. Y aquí es donde la discusión se vuelve verdaderamente inquietante. Si la Luna es incompatible con la vida biológica tal como la conocemos, entonces la colonización lunar no es un proyecto de transporte, sino un proyecto de transformación. Quizás la conclusión más oscura y real de todo este dilema es que para habitar la Luna, debemos dejar de ser humanos. Debemos aceptar que nuestra biología es un lastre que debe ser modificado, reemplazado o descartado. Esto nos lleva a las puertas del transhumanismo por necesidad, no por elección estética. La Luna nos obliga a elegir entre nuestra forma natural y nuestra ambición cósmica. Si insistimos en ir como somos, estamos eligiendo el camino del sufrimiento predecible. Si decidimos cambiar lo que somos para sobrevivir allí, entonces habremos perdido la esencia de lo que intentábamos salvar en primer lugar. Esta es la cuestión final que deseo poner sobre la mesa, y quiero que la consideren con toda la seriedad que merece. ¿Vale la pena el sacrificio de la integridad humana por el simple hecho de decir que hemos conquistado un desierto de ceniza? ¿Es el progreso un derecho que justifica convertir a personas en piezas de repuesto dentro de una máquina logística imposible? No tengo la respuesta definitiva, porque como ingeniero veo el desafío y como humano siento el horror. Estás intentando construir una casa usando una impresora que se elija a sí misma cada vez que imprime una capa. Incluso si resolviéramos el problema de la construcción, nos enfrentaríamos al dilema de la electrónica. En la Tierra, nuestros ordenadores están protegidos por la atmósfera. En la Luna, los chips de silicio sufren lo que llamamos cambios de bit causados por el impacto de iones pesados. Un solo rayo cósmico puede cambiar un 0 por un 1 en el código de navegación de un aterrizador, o en el sistema de control de oxígeno. Para evitar esto usamos electrónica endurecida que es mucho más lenta, más pesada y consume más energía que la tecnología que tienes en tu bolsillo. Estamos intentando colonizar un mundo nuevo usando ordenadores que tienen la potencia de cálculo de los años 90, porque cualquier cosa más avanzada se quema bajo la lluvia de partículas. La ingeniería lunar es un ciclo interminable de parches sobre parches. Necesitas energía, así que instalas paneles solares. Pero la noche lunar dura 14 días terrestres, así que necesitas baterías gigantescas. Esas baterías son pesadas y fallan con el frío extremo de -170 grados. Entonces decides usar energía nuclear.
Pero el reactor necesita refrigeración y no hay aire. Entonces construyes radiadores, pero el polvo lunar los cubre y pierden eficiencia. Pero esta es una conversación que no podemos seguir evitando bajo capas de retórica publicitaria. ¿Qué piensan ustedes sobre este peso moral? ¿Es el sacrificio humano un precio justo por el avance de nuestra especie hacia las estrellas? ¿O estamos perdiendo nuestra brújula ética en la búsqueda de un destino que no nos pertenece? Me interesa profundamente leer su opinión sincera en los comentarios. Este no es solo un debate técnico, es una pregunta sobre quiénes somos y qué estamos dispuestos a destruir de nosotros mismos para llegar un poco más lejos. Es un debate que necesitamos tener antes de que el primer colono ponga un pie en ese suelo que no perdona. Por favor, compartan sus reflexiones, porque en este silencio cósmico, sus voces son lo único que nos mantiene anclados a la realidad. Llegados a este punto, la conclusión parece inevitable y amarga: los datos no mienten, y las leyes de la termodinámica no aceptan sobornos. La Luna, con su polvo abrasivo que desgarra el tejido y su radiación implacable que desmantela el código de la vida, no es nuestro segundo hogar. Es en realidad un espejo de nuestra fragilidad absoluta. Pero es aquí, precisamente frente al muro de lo imposible, donde la historia humana siempre ha dado sus saltos más audaces. Reconocer que nuestro cuerpo biológico es incompatible con el cosmos no es una derrota, es el diagnóstico necesario para nuestra verdadera evolución. Entonces diseñas un sistema para limpiar el polvo, pero el sistema de limpieza raya la superficie del radiador y lo destruye. No hay un solo sistema en la Luna que no esté trabajando activamente hacia su propia degradación acelerada. Este es el laberinto de la ingeniería. No es que no sepamos cómo ir, es que la física del lugar desmantela cualquier solución que intentemos implementar. Cada sí técnico viene acompañado de un pero logístico que duplica el riesgo de muerte. No estamos ante un problema de falta de ingenio, sino ante una colisión frontal con las leyes de la termodinámica en un entorno que no ofrece perdón. La Luna no es un lugar para ser colonizado con la tecnología actual. Es un cementerio de máquinas donde la entropía gana todas las batallas. Mientras sigamos pensando en términos de soluciones terrestres para problemas lunares, seguiremos atrapados en este ciclo. La realidad es que la Luna exige una tecnología que aún no hemos inventado, una que no dependa de piezas móviles, de sellos de goma o de sistemas biológicos frágiles que se rompen al contacto con la realidad del vacío. Lo que NASA y otras agencias saben, y que a menudo queda sepultado bajo informes técnicos de 1000 páginas, es que con nuestra caja de herramientas actual, la Luna no es un hogar, es un callejón sin salida de alta ingeniería. Si queremos habitar ese desierto de ceniza, debemos aceptar que la humanidad, tal como la conocemos hoy, es una fase transitoria. La colonización lunar no será una victoria de la arquitectura de metal o de los presupuestos estatales, sino el acta de nacimiento del transhumanismo. Para sobrevivir allí tendremos que rediseñar nuestra propia esencia. Tendremos que fusionar nuestra biología con la resistencia del silicio y la precisión de la inteligencia sintética. La Luna es la escuela donde aprenderemos que el ADN es un código que debe ser optimizado para las estrellas. Estamos en el umbral de una transición cósmica sin precedentes. Según la escala de Kardashev, todavía somos una civilización de tipo cero, atrapada en las limitaciones energéticas y biológicas de nuestro planeta de origen. El desafío de la Luna es el examen de ingreso para convertirnos en una civilización de tipo 1. Es el filtro que separa a las especies que se extinguen en su cuna de aquellas que logran reclamar el sistema solar como su territorio. Cada gramo de regolito que corroe una junta de presión y cada partícula solar que impacta en nuestras células nos está obligando a pensar más allá de los límites de la carne. No debemos ver a la Luna como un destino turístico o un oitavo continente, sino como el catalizador de una nueva especie. A pesar de los desafíos monumentales de la ingeniería que acabamos de desglosar, existe un muro todavía más alto y mucho más oscuro que la tecnología no puede saltar. Debemos dejar de mirar las máquinas para empezar a mirar a los hombres que las habitan. El verdadero talón de Aquiles de la colonización lunar no es el combustible ni el regolito, sino el factor humano. Estamos hablando de una criatura, el Homo sapiens, que es el resultado de 4.000 millones de años de evolución, bajo condiciones de gravedad, presión y radiación extremadamente específicas. Al llevar a un ser humano a la Luna, lo estamos arrancando de su nicho biológico, y colocándolo en una cámara de tortura fisiológica y psicológica de la que no hay escape. El cuerpo humano no es solo inadecuado para la Luna, es químicamente incompatible con ella a largo plazo.
Empecemos por el desmantelamiento físico. El cuerpo humano es una máquina que funciona bajo la premisa constante de una gravedad de un G. Cada músculo, cada válvula del corazón y cada gramo de densidad ósea existe para luchar contra esa atracción. En la Luna, con solo un 16% de la gravedad terrestre, el cuerpo recibe una señal clara y aterradora de que ya no necesita mantener su estructura. Es aquí donde entramos en lo que llamo el colapso biológico silencioso. Una especie que ya no dependa de una magnetosfera protectora, ni de una atmósfera densa para existir. El espíritu humano es indomable no porque pueda ignorar las leyes de la física, sino porque tiene la capacidad única de convertirlas en herramientas para su propia superación. Lo que hoy describimos como un callejón sin salida logístico, mañana será recordado como el momento exacto en que dejamos de ser simples habitantes de la Tierra para convertirnos en ciudadanos del vacío. Al mirar hacia arriba esta noche y ver ese disco plateado, no sientan miedo por su hostilidad. Sientan asombro ante la magnitud del desafío que nos ha propuesto el universo. La Luna nos está diciendo que para conquistar el espacio, primero debemos conquistarnos a nosotros mismos y superar nuestras limitaciones biológicas más profundas. El camino será largo, doloroso y exigirá sacrificios que hoy apenas podemos imaginar, pero la alternativa es el estancamiento y el olvido en la comodidad de nuestra atmósfera. El imposible es solo un estado temporal de nuestra ignorancia actual. Si han llegado hasta aquí, es porque comprenden que la verdad, por dura que sea, es el único combustible real para el progreso genuino de nuestra especie. Si desean seguir explorando las fronteras de la realidad con nosotros, y analizando los mecanismos ocultos que rigen nuestro futuro en el espacio, activen las notificaciones. En solo unos meses, el corazón, al no tener que bombear sangre contra la fuerte gravedad de la Tierra, comienza a atrofiarse. Se vuelve más pequeño, más débil, cambiando su forma esférica. No es una adaptación, es una degradación. Al mismo tiempo, el esqueleto comienza a disolverse. Literalmente. Los astronautas en entornos de baja gravedad pierden entre un 1 y un 1.5% de su masa ósea cada mes. El calcio de tus huesos es expulsado por la orina, transformando tu sistema renal en una fábrica de piedras dolorosas, mientras tu estructura interna adquiere la fragilidad de una persona de 90 años con osteoporosis severa. En 2 años de residencia lunar, un astronauta de 30 años tendría la integridad estructural de un anciano al borde del colapso. Pero el horror físico es solo el prólogo. La verdadera prisión es la mente. Imagine vivir durante años dentro de una lata de metal enterrada bajo metros de tierra lunar, para evitar ser cocinado por la radiación. No hay ventanas, porque el vidrio es un punto de debilidad estructural y un coladero de rayos gamma. Tu mundo se reduce a pasillos estrechos, luz artificial parpadeante y el olor constante a sudor reciclado y polvo lunar. La claustrofobia no es aquí un miedo irracional, es una condición de supervivencia. El universo es vasto, aterrador y magnífico a la vez, y tengan por seguro que apenas estamos comenzando a entender nuestra verdadera escala en este gran teatro cósmico.